Topo Chico, el infierno del autogobierno. Bienvenidos a un nuevo episodio de El Hampa Bruta, el canal donde la historia y el crimen se cruzan para revelar lo que el poder prefiere olvidar. Hoy no hablaremos de un capo ni de una leyenda urbana. Hablaremos de un lugar real. Un sitio donde el Estado perdió el control y el crimen impuso sus propias leyes. Un infierno con nombre y dirección. El penal de Topo Chico, en Nuevo León, México. Durante más de 7 décadas, tras sus muros ocurrieron cosas que pocos imaginarían posibles en una prisión formal. Extorsiones, lujos inimaginables y un sistema de gobierno interno que desafió al propio Estado. Este episodio no busca glorificar la violencia ni convertir el dolor en espectáculo. En El Hampa Bruta, narramos hechos documentados, reconstruidos con dramatización y rigor histórico, para comprender cómo un sistema penitenciario puede convertirse en el espejo más oscuro de una nación. Lo que estás a punto de escuchar se basa en reportes públicos, testimonios de ex reclusos y documentos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. No es una historia inventada, es una advertencia sobre lo que ocurre cuando la corrupción, el hacinamiento y el abandono convierten la justicia en negocio. Así que prepárate para adentrarte en la historia del penal más temido de México, un lugar donde el poder no se otorgaba con un uniforme, sino con miedo, y donde la línea entre víctima y verdugo desapareció hace mucho tiempo. Y como siempre nos gusta saber vuestra opinión, déjanos en los comentarios. ¿Habías escuchado hablar del autogobierno de Topo Chico? ¿Desde qué país nos estás viendo? Y recuerda, si te gustan este tipo de historias, suscríbete y comparte este video para apoyar el trabajo documental de El Hampa Bruta. Y ahora sí, comencemos nuestro descenso al infierno del autogobierno. En el estado de Nuevo León, al norte de México, existió un penal más temido que cualquier casa de seguridad clandestina y más peligroso que el capo más buscado. No era un escondite en la sierra ni una bodega en los suburbios. Era una fortaleza a la vista de todos, con dirección oficial y un presupuesto del gobierno. Estamos hablando de el penal de Topo Chico. Durante 76 años, sus muros albergaron a miles de personas, pero lo que sucedió adentro trascendió la idea de una simple prisión. Topo Chico se convirtió, según testimonios de exreclusos y múltiples investigaciones periodísticas, en un estado fallido en miniatura. Una ciudad amurallada con su propia economía, sus propias leyes y sus propios verdugos, donde, según se cuenta, era más seguro estar en las calles de Monterrey en plena guerra contra el narco, que ser un reo dentro de sus muros. Esta no es solo la historia de un motín o de reos famosos. Es la crónica de cómo una prisión estatal fue rebasada, abandonada por el sistema y entregada al crimen organizado. La pregunta clave es, ¿cómo una cárcel terminó convirtiéndose, durante años, en la base de operaciones, el centro de extorsiones y, según diversas investigaciones, un lugar donde la violencia y la impunidad alcanzaron niveles inhumanos, bajo el control de una de las organizaciones criminales más peligrosas del mundo? Cuando el penal de Topo Chico fue inaugurado el 3 de octubre de 1943, se presentó como un modelo de reinserción. Su diseño original estaba pensado para albergar a unos 800 internos, una cifra razonable para la época. Pero el tiempo y la realidad de la justicia en México lo devoraron. Durante décadas la población creció de forma exponencial. Para la década de los 2000, y en plena escalada de violencia en el país, Topo Chico ya no albergaba a 800 personas. Según informes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y reportes de prensa, la cifra llegó a superar los 4.000 internos. Este concepto, la sobrepoblación, no es solo una estadística, es el caldo de cultivo para el colapso. Cuando el Estado es rebasado en su capacidad de controlar un espacio, alguien más ocupa ese vacío de poder. Y en el penal de Topo Chico, ese vacío fue llenado por los propios internos. Nació así el fenómeno que definiría la leyenda negra del penal, el autogobierno. Antes de que los grandes cárteles tomaran el control total, el poder recaía en caciques o líderes criminales tradicionales. Ellos gestionaban la vida interna. Pero con la llegada de los Zetas a Nuevo León, el autogobierno se transformó.
dejó de ser un sistema de supervivencia carcelaria para convertirse en una estructura militar y empresarial al servicio del cártel. Bajo el autogobierno de los Zetas, Topo Chico operó como una ciudad feudal. Según múltiples testimonios de exreclusos e investigaciones de la CNDH, absolutamente todo tenía un precio. Primero, el pago de piso. Al ingresar, cada nuevo reo era recibido por la estructura criminal. Se le exigía una cuota solo por existir. Si no podía pagarla, su familia era extorsionada en el exterior. Segundo, la renta. El penal estaba dividido. Los reos sin dinero eran enviados a las zonas más hacinadas, obligados a dormir en el suelo de los pasillos, un área conocida como el piso. Según se cuenta, incluso por dormir en ese suelo se cobraba una cuota. Para tener derecho a una celda había que pagar una renta semanal o mensual. Los precios variaban según la comodidad. Y luego estaba la extorsión por todo lo demás. Pagar por el agua para beber, por la comida, ya que la del penal era, según informes, insuficiente e incomible. Por el derecho a recibir visitas. Y la cuota más importante, el pago por protección. Pagar para no ser golpeado, torturado o asesinado. Era una economía paralela y brutal que, según cálculos extraoficiales, generaba millones de pesos a la semana para la organización que controlaba el penal. El Estado, según se denunció en repetidas ocasiones, solo vigilaba el perímetro exterior. Adentro, la ley era otra. El autogobierno creó dos mundos dentro de los mismos muros. Por un lado, la miseria de miles. Por otro, los lujos de la élite criminal. Numerosos reportajes documentaron cómo los líderes del cártel que operaban desde Topo Chico vivían en celdas que no eran celdas. Eran, en la práctica, departamentos de lujo. Según las imágenes difundidas tras el motín de 2016, estas celdas contaban con aire acondicionado, pisos de duela, televisiones de plasma, refrigeradores abastecidos e incluso, según se reportó, baños, sauna y acuarios. Desde estas suites, los líderes gestionaban las operaciones del cártel en el exterior, secuestros, extorsiones y la venta de droga. El penal era su cuartel general, irónicamente, el lugar más seguro para ellos. Y luego estaba el otro Topo Chico, el de la mayoría, un lugar donde, según testimonios, la tortura era una herramienta de control diario. Se reportó la existencia de celdas de castigo no oficiales y prácticas extremas para mantener la disciplina. El autogobierno no solo era un negocio, era un régimen de terror que operaba con total impunidad. El control era tan absoluto que, según informes de la Procuraduría Estatal, el cártel instaló un sofisticado sistema de halconeo y comunicación interna, usando incluso reos para vigilar a los propios celadores, que según se dice, estaban completamente sometidos. Este sistema de autogobierno, basado en la extorsión y la violencia, era una bomba de tiempo. Y la madrugada del 10 de febrero de 2016 finalmente explotó. Lo que se reportó esa noche no fue un simple motín. Fue la consecuencia inevitable del sistema, una batalla interna por el control de la prisión. Según la versión oficial de las autoridades de Nuevo León, todo se debió a una disputa entre dos facciones de los Zetas. Por un lado, la liderada por Jorge Iván Hernández Cantú, alias El Kiko o El Credo. Por otro, la de Juan Pedro Saldívar Farías, el Z27. Durante horas, el penal fue un campo de batalla. Los grupos rivales usaron palos, piedras, tubos y armas punzocortantes. Según los informes, incendiaron bodegas y áreas de dormitorios. El saldo que las autoridades revelaron al amanecer fue dantesco: 49 internos muertos. La masacre de Topo Chico se convirtió en una de las peores en la historia penitenciaria de América Latina. Cuando la policía estatal finalmente retomó el control, el mundo pudo ver lo que durante años se había denunciado. Descubrieron las celdas de lujo, los bares, los saunas. El autogobierno quedó expuesto en toda su crudeza. La masacre de 2016 fue el principio del fin. Fue un escándalo internacional que obligó al Estado a actuar. Aunque el control se retomó, la leyenda negra del penal era imborrable. El 30 de septiembre de 2019, el entonces gobernador Jaime Rodríguez Calderón, el Bronco, cerró oficialmente las puertas de Topo Chico. Los últimos reos fueron trasladados.
Poco después comenzaron los trabajos de demolición. Hoy, donde estuvo el infierno del autogobierno, existe un parque público. Los muros fueron derribados en un acto simbólico, buscando borrar físicamente el lugar que representó uno de los fracasos más evidentes del sistema penitenciario en México. Pero la historia de Topo Chico no es solo la de un edificio. Es una advertencia, una crónica de cómo el hacinamiento, la corrupción y el abandono estatal crean vacíos de poder. Y como aprendimos en este canal, el vacío de poder nunca, jamás permanece vacío por mucho tiempo. Esta narración no busca glorificar la violencia ni justificar las acciones criminales descritas. Su propósito es documentar un episodio real que evidencia las consecuencias del abandono institucional y la corrupción dentro del sistema penitenciario mexicano. Topo Chico no fue solo una prisión. Fue el reflejo de un país que, durante décadas, dejó que la corrupción sustituyera a la justicia y que el miedo gobernara donde debía haber ley. Cada muro derribado en su demolición representó más que el fin de una cárcel. Fue el intento de enterrar una herida nacional. Pero las cicatrices no se borran con concreto ni con discursos. Se borran con memoria, con conciencia y con la voluntad de no repetir los mismos errores. Porque el crimen organizado no nace en la oscuridad. Florece en los espacios donde el Estado se ausenta, donde la pobreza se olvida y donde la impunidad se normaliza. Y mientras esos vacíos sigan existiendo, el infierno del autogobierno podrá resurgir en cualquier otro muro, con otro nombre y en otro tiempo. Gracias por llegar hasta el final de otro episodio de El Hampa Bruta, donde contamos historias reales con rigor y dramatización, no para glorificar el crimen, sino para entender su impacto en nuestra sociedad. Si este episodio te hizo reflexionar, apóyanos con tu suscripción, tu me gusta y tu comentario. Nos vemos en el próximo capítulo, donde seguiremos desenterrando las verdades que otros prefieren no contar. Hasta entonces, mantente atento, porque en el mundo del poder y la impunidad, las sombras siempre tienen más de una historia que contar.